Viernes 29 de enero de 2021 y con nuestra segunda entrega en este nuevo año para TLV1 de Buenos Aires, Toda la Verdad Primero. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, corresponsal de TLV1 en España. Y en el día de hoy, ante todo, comentándoles acerca del reconocimiento, mejor de esta manera, de la gente de España 2000, la agrupación patriótica española de Valencia, España 2000, encabezada por José Luis Roberto Navarro, bien digo. 20N, tenemos memoria. ¿Qué es esto de 20N, tenemos memoria? Y luego me voy a permitir también un pequeño comentario que está directamente relacionado nada menos que con la fecha de la soberanía nacional argentina, con el Día de la Soberanía Nacional Argentina, que también es un 20 de noviembre. Bueno, tenemos memoria tiene que ver con que un mismo 20 de noviembre, no el mismo año, pero en esa fecha calendario coincidente, murieron tanto en un primer término José Antonio Primo de Rivera, asesinado por gente de color rojo en la década del 30, y en 1975 nada menos que el generalísimo Franco. ¿Y a qué va esto? Va indudablemente a que hacia fines de la década del 2000, el gobierno de España, o el desgobierno de España, sacó una espantosa ley de memoria histórica por la cual estaba prohibida cualquier tipo de reivindicación histórica relacionada con las figuras de nada menos que de José Antonio Primo de Rivera y del generalísimo Franco. Sin el último, España hubiera sido una extensión de la Rusia de Stalin, y no hay mucha metáfora y mucha poesía en esto, está más que probado. Y bueno, lamentablemente por el lado del malogrado José Antonio Primo de Rivera, España podría haber llegado a tener, ya sea como líder de la nación española, o al menos como una figura política importante a lo largo de varias décadas, quizás a la figura más conciliadora, más sabia, más humana dentro del gran carril del nacionalismo patriótico español en este caso, en la figura justamente de José Antonio. Pero bueno, las leyes llamadas de memoria histórica, que son en realidad de desmemoria histórica, lo prohíben, y todo este disparate coronado con que en el año 2019 el desgobierno español directamente exhumó el cadáver de Franco y lo retiró del célebre Valle de los Caídos, al punto que hay gente, por supuesto que no pertenece al partido del presidente español, a quien comenzó a llamar a tal personaje de sepulturero, y lo tiene bien merecido. Creemos que hay cosas más importantes que reavivar odios luego de 80 años, pero bueno, en eso está también la sinarquía en ensuciar bien la realidad y el presente de la intención nacionalista, que es la mejor que puede tener un ciudadano de cualquier país, y no le alcanza con eso, tiene que ensuciar también la memoria histórica. Venimos ahora de la conmemoración de un día llamado del Holocuento, creo, o algo por el estilo, su día internacional. Y bueno, no es menos importante ensuciar la historia que el presente, y nuevamente el reconocimiento a la gente de España 2000, con su propio reconocimiento a la memoria histórica española, y que fue el 20 de noviembre, por lo cual es el Día de la Soberanía para todos los argentinos. En 1845 hubo una célebre batalla, la Vuelta de Obligado, por la cual aquel presidente de la Confederación Argentina, brigadier general don Juan Manuel de Rosas, contuvo nada menos que un brutal ataque anglo-francés. Dicho esto, reconocimientos a las memorias históricas aparte, entramos sí en presentar a nuestro invitado del día de hoy, que tiene mucho que ver con el revisionismo histórico, entonces no viene nada mal este editorial que acabamos de hacer, que es nada menos que nuestro camarada y hermano sudamericano, el licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, líder político, líder metapolítico, le llaman algunos, y bien merecido también, revisionista histórico, investigador, especialista en educación, y comunicadora ahí hasta donde lo dejan, hasta donde no lo censuren. Bienvenido, licenciado. Un gusto estar aquí en el programa para las pantallas de TLV1 ahora.
todo el apoyo pues a esta plataforma llamada TV1, que de un tiempo a esta parte ha hecho un trabajo extraordinario, miles de videos, no miles, que han proyectado al público con temas varios que han marcado un esclarecimiento histórico, no solo para la gente o el público de la Argentina, sino para todos nosotros. Y el hecho de estar presentes en una entrevista especialmente hecha para esta grandiosa plataforma, después de más de siglo, un honor para nosotros. Así que aquí estamos con, además, uno de los líderes de opinión emergentes más importantes, don Carlos Senra. Todo un gusto estar con ustedes en este programa, en este video. Así que un saludo a todos los seguidores de TV1. Gracias, Pablo. La realidad y la de los últimos días especialmente está dando como para una fiesta de la información, de la contrainformación. Situación en Estados Unidos, situación en Sudamérica más que agobiante. La suya propia, que podríamos empezar, si se quiere, por este lado, ¿qué le anda pasando en relación a que no pueda continuar expresándose como usted quiere y merece? Bien, vamos a contar este antecedente, tal vez por primera vez públicamente. No nos hemos expresado al respecto, sino de una manera, digamos, subsidiaria o secundaria, a través de todos los despliegues de difusión que hacemos. Pero ahora voy a expedirme sobre el tema. Bien, el movimiento veganista emergente y todas sus alas de difusión, de un tiempo a esta parte, también con sendos canales en YouTube, por ejemplo, la editorial de la Catarsis, que hace libros revisionistas de variados autores, pero sobre todo se enorgullece en presentar la obra máxima para nosotros del revisionismo histórico y cultural. Ya no es solo revisionismo, abarca tanto más que ya se queda corto, ¿no? Darle una denominación al misterio de Belicena Vilca de Luis Felipe Moyano. Es un libro que sale de todos los marcos en donde se los pueda encuadrar, y para eso se hace la editorial. Pero también teníamos en YouTube, por ejemplo, nuestra estrategia, llamémosla alternativa, con la ufología, Proyecto OVNIS. Muy exitoso, antes de que hubieran youtubers. Los youtubers, que además ahora son famosos, ganan mucho dinero, son vistos por millones, no habían en los tiempos en que nosotros ya teníamos videos virales de revisionismo histórico. Teníamos el canal de revisionismo histórico en YouTube, así se llamaba, revisionismo histórico. Y en ese canal teníamos otros canales como La Verdad os hará libres, La Mentira Creyentes. Teníamos otro canal que se llamaba Teórico Conspirativo. Teníamos otro canal propio del movimiento veganista. Mi propio canal, Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. El movimiento veganista recibe un fuerte impulso y se empieza a internacionalizar, entre comillas, es decir, a ganar muchos seguidores en países vecinos de Hispanoamérica, pero también de otros lares, con la emergencia de Andrea Victoria Cano, que es una vocera de la disidencia muy importante ahora, si no una de las más importantes, ¿sí? Tenía su canal en YouTube también, y nos iba muy bien, como les digo, viralizamos videos mucho antes de que hayan youtubers, y de que YouTube empiece a monetizar y a pagar por los contenidos y la difusión de esos contenidos, ¿sí? No habían Luisitos Comunica, bueno, es el nombre que se me viene ahorita a la cabeza sobre un youtuber que con temas de la más grande intrascendencia y banalidad, vive muy bien a costa de YouTube y los millones de seguidores que tiene. No habían en esa época. Pero nosotros teníamos videos con Proyecto OVNIS que habían pasado o estaban llegando al 1.000.000 de vistas. Videos de revisionismo histórico, Carlos, extraordinarios, camarada. Mire,
le comento, ha debido usted ver ese video, que tal vez es uno de los más grandes documentales jamás realizados sobre la Segunda Guerra Mundial, la verdadera historia, de Joaquín F. Fest, si no me equivoco, Joaquín C. Fest. Justamente se llamaba Hitler, palabra prohibida, la historia más grande jamás contada. Una maravilla. Tres horas. Una maravilla. ¿No? 3 horas. 6, si no me equivoco, son 6 horas. Ah, 6 horas. 25 episodios. Una maravilla. Es una maravilla. Por primera vez lo doblamos al español, lo subimos a YouTube. También, antes de doblarlo, por primera vez el movimiento veganista le pone subtítulos en español. Se entra en contacto con los productores europeos de esta serie y se hace una difusión muy importante, tan importante que se vuelven virales los videos de la historia más grande jamás contada en YouTube. Bueno, un día específico de finales de, no, perdón, estamos hablando de principios, mediados de 2019, haciendo rememorando, mejor. Es en el segundo, último trimestre, o sea, finales de 2018, estamos hablando agosto, septiembre de 2018. Nos desayunamos con que están baneados todos nuestros canales. ¿Sí? Unos meses antes, Andrea Victoria Cano se lleva un sopetón con su canal de YouTube, que es baneado completamente. El primero en ser baneado ha sido el de Andrea Victoria Cano. Cuánto temor, cuánto miedo a esta comunicadora, a esta líder de opinión, y además perseguida porque también hago una denuncia, supuestos camaradas, entre comillas, pseudo, podríamos llamarlos disidentes, nacionalsocialistas, o pseudo, como ahora se llaman muchos por la emergencia de la obra de Felipe Moyano, pseudo hiperbóreos, nos ponen en evidencia ante agentes sinárquicos, directamente. O sea, es como que imagínense un pseudo camarada postee sus videos y los denuncie al mismísimo Shin Bet o al Mossad israelí. Imagínense eso. Entonces, un gran sector de esta disidencia que de un tiempo a esta parte era el movimiento veganista, Proyecto OVNIS, Pablo Santa Cruz de la Vega, la editorial de la Casa de Tarsis, teórico conspirativo, toda nuestra estrategia de difusión va a caer a manos de agentes del sistema que negocian directamente con los CEOs de YouTube, agentes o en este caso estamos hablando de directores e instancias, saltándose todos los protocolos de censura que tiene YouTube. O sea, YouTube te manda un protocolo de censura, ¿sí? Te advierte, ¿sí? Te hace quitar contenidos, te censura un tiempo, todo el tiempo te está comunicando la censura que te está haciendo, porque has infringido tal o cual norma, son protocolos de YouTube. Se saltan todo eso y desarticulan todos nuestros canales de YouTube. Casi un año y medio antes, ¿no?, de la debacle y la censura a otros que nosotros sabíamos que no iba a tardar en llegar. Estoy hablando de nuestros camaradas de TV1, estamos hablando de N canales hiperbóreos, canales de revisionismo histórico, que soportaron un poco más y luego fueron baneados. Y nosotros, mucho antes que todos ellos, ya estábamos fuera del aire. Nadie se ha solidarizado con nosotros. Nadie se ha dado cuenta de que nos habían
baneado, o si se han dado cuenta, se han hecho los locos. No hemos recibido ninguna llamada de solidaridad, nada. Simple y llanamente nos borraron, y parece que también esto les gustó en parte a muchos pseudo disidentes que en vez de preocuparse por la censura que les podía llegar, se alegraban por la desgracia que estábamos atravesando ese momento. Y no solo eso, o sea, Carlos, hemos tenido que aguantar la censura feroz de Facebook. Hemos tenido que reabrir páginas y grupos 10 veces. O sea, tú puedes ver ahí la gente, los disidentes entran y deben decir, los veganistas no los sigue nadie. A Proyecto OVNI, no, mira cuántos pocos seguidores, pero claro, si es la 10ª página, o estamos abriendo un enésimo grupo por enésima vez, entonces, ¿cómo podemos demostrar que teníamos una capacidad de difusión? Entonces, así nos han dejado, y hemos tenido que rearmar todo. Nos han quitado de Twitter, mucho antes de que censuren a Donald Trump, mucho antes. Nos han bajado a nosotros absolutamente todo. No hemos tenido forma de reclamar, de recuperar. Hemos perdido miles de seguidores y de años de trabajo de difusión, porque esos Twitters, esos Facebook, esos YouTube, son plataformas que al menos tenían 7 años, grupos, páginas. Y así estuvimos en cero, y ahí, a partir de ahí decimos, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y hemos estado observando, viendo cómo empezar a buscar plataformas alternativas. Hemos empezado a conseguir algunas, y hemos empezado más bien a salvar el material. Habíamos tenido backup, mira, porque si no se hubiera perdido absolutamente todo. Para terminar esta cuestión, por algo nos han censurado. O sea, por algo la comunidad hebrea de Chile y Argentina, ¿sí?, se ha puesto en contacto con nosotros para amenazar, tratar de amedrentar, ¿sí? Y han cumplido sus amenazas. Nos han borrado absolutamente y con el poder más absoluto, ¿sí?, de todas las plataformas. Lo lindo de todo esto es que si nos han atacado de esa manera, Carlos, es porque estábamos llegando pues a mucha gente. Estábamos moviendo muchas cosas. Entonces, por un lado llegó tarde, porque ya el daño estaba hecho. ¿Sí? Se difundió la verdad de una manera impensada, con millones de vistas y reproducciones, y otras consecuencias emergentes de esa difusión. Y eso alegra. Eso alegra. A estas alturas hemos tenido que recomponer nuestra estructura mediática, nuestra estructura de difusión de información, nuestros canales, y estamos otra vez operativos, en una segunda ya difusión. Y seguimos sorteando las trampas de la censura. Hemos seguido perdiendo canales y reabriendo otros. Hemos aprendido a movernos, a usar bien la terminología para que no nos, detecten, ¿no?, los sensores, ya sean informáticos o profesionales que se contratan en estas redes sociales sinárquicas para silenciar a los disidentes que se oponen al pensamiento único. En fin, entonces te he dado todo el antecedente, y cuando nos hemos enterado de que han cerrado TV1 nos ha dolido, pero nosotros lo veíamos venir. ¿Y qué ha pasado? Exactamente lo mismo. Alguien, malintencionados, mal llamados, camaradas, infiltrados, han puesto TV1 en la mira de los censores tipo La Nata y compañía, y mira, el Centro Wiesenthal y otros, ¿qué tienen que ver con TV1? O sea, ¿por qué censurarlo? O sea, tú dime, esos que buscan reliquias, ¿no?, para tratar de probar su conspiración
para satanizar a los nacionalsocialistas. ¿Qué tienen que ver y por qué tienen que censurar Tele1? ¿Sí? Hacer gestiones. Entonces, al tuerto en cuestión lo tenemos en la mira. ¿Ah? Con eso acabo. Nos dolió mucho ver a que caiga la censura a Tele1 porque eso quiere decir que va a seguir la censura y va a llegar a otros niveles más profundos todavía. Así que tenemos que prepararnos para esta dictadura y este atentado contra la libertad de expresión que se nos viene este 2021 sin duda, Carlos. Yo me permito, Pablo, licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, 2 notas de color, que es bueno que usted participe con lo que tenga para aclararnos. Una que a mí me causa mucha gracia a veces que a su movimiento a veces le dicen los veganos, y pobre no sabe nada de la Virgen de la Vega, bueno, pero usted sabe que le dicen los veganos, pero no va por ahí, chicos, el veganismo es otra cosa, este veganismo, al menos el del licenciado Santa Cruz de la Vega. Y otra quería preguntarle, porque ya a veces me falla, el señor Wiesenthal es uno que se escapó de 30 campos de exterminio, ¿no? Porque a veces porque hay distintas versiones, como que se escapó 10 veces, 20, 30, usted quizás tenga el dato, al ser revisionista histórico profesional, de a cuántos holocaustos, vio que holocausto quiere decir que no quedó nadie, y hay mucha gente que salió de los holocaustos, no sé, es como un oxímoron. ¿De cuántas veces, Claro. de cuántos holocaustos se escapó Wiesenthal? Porque no recuerdo. Sí. Bueno, a todas luces lo que te puedo decir, la verdad varía la mentira que cada vez cuentan esta gente sobre el origen de su trabajo, que es la persecución y la censura de la verdad, ¿no? Porque es el trabajo que hacen. Y lo hacen directamente encomendados, empoderados por los servicios de inteligencia, sin lugar a dudas, pagados, financiados, no son altruistas, que se compadecen de la persecución que han podido sufrir, entre comillas, sus pobres hermanos de sangre. No es así. Todo es armado, preparado, es un complot, una mentira muy grande. La propaganda más barata y vil, todo tiene su origen en justamente una propaganda amarillista creada para tal fin. Consolidar el Estado de Israel mediante la conmiseración, la lástima, los sentimientos de odio, de venganza y conmiseración. Entonces, con eso se mueve a los inmigrantes, ¿sí?, que llegan a conformar el Estado de Israel desde diversos kibbutz o comunidades sionistas o comunidades judaicas situadas en todas partes del mundo, sobre todo Ucrania, Rusia Blanca, Siberia, Polonia. Bueno, uno va a Israel y ve de todo menos semitas. Hay eslavos, en su mayoría, que dicen ser judíos de sangre. Es todo un misterio, todo es un artificio. Entonces se va armando toda una quinta columna para cohesionar a estas comunidades que llegan a Israel con el amarillismo propagandístico. Es así que hay un dibujante, es un realizador de cómics pornográficos, que es justamente reclutado por el Mossad israelí para empeñarse en una campaña, empezar una campaña que utilice el tema de la persecución y victimización de los judíos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, para consolidar el Estado de Israel, porque tú sabes que sacan dinero con creces de todo lo que es este supuesto exterminio o supuesta persecución, o como quieras llamar a toda esa tribulación, que ya la venían anunciando los banqueros judíos, los grandes banqueros de las bancas Kuhn, Loeb, de las bancas Balbur, Rothschild, Schiff, Morgan,
en Estados Unidos, que extorsionaban a las comunidades judías asentadas en esos países donde estaban las bancas, para que dieran una colaboración para salvar a 6 millones de perseguidos, 6 millones de víctimas, 6 millones de desplazados, todavía no holocausteados, o que iban a ser asesinados. Desde 1890 empiezan a reunir dinero con la excusa de 6 millones que están no se sabe dónde. Pueden estar en Rusia, pueden estar en Ucrania, pueden estar en otros países de la Europa Central, Rumania, Hungría. Nunca se sabe dónde están los 6 benditos millones, pero ya vendían eso a las comunidades judías que a regañadientes tenían que dar plata a estos banqueros para reunir unos fondos gigantescos que utilizarían para los dioses sabe qué, ¿no? Entonces, así comienza la historia y la bolita de los supuestos 6 millones. Este caricaturista judío, si no me equivoco, Kat Resnick o algo así, ¿sí? Es la tanda de Simon Wiesenthal o de Elie Wiesel. Es decir, son reclutados para cumplir una misión encubierta, donde se van a creer víctimas de un holocausto que nunca fue. Por lo tanto, su historia sobre cómo han sobrevivido a los campos de exterminio es un misterio y es una paradoja. En el caso de Elie Wiesel, ha salido de 3 campos de concentración al mismo tiempo. O sea, Elie Wiesel tenía el poder de la trilocación. O sea, ni Dios tiene el poder de la trilocación, ni la bilocación. Pero este sujeto sí, dijo que salió de 3 campos de concentración diferentes. Eso no puede ser posible. No te pueden haber liberado de 3 campos de concentración diferentes. Pero ahí está la mentira. Tiene un número falso aquí, como todos los que están en los campos de concentración, y que muestran muchos judíos incautos como prueba de que han estado en un campo de concentración. Es un crimen, cuando en todas partes se tatúa a la gente que entra a servir a castros, ejércitos, reclutamientos, cárceles, tienen su número de serie aquí, ¿no? Pero bueno, eso la gente no lo sabe. Entonces de ahí viene Wiesenthal. Es reclutado. A ciencia cierta puede cambiar su historia cuando quiera y decir lo que quiera, porque no importa. Igual que lo que vemos en Estados Unidos, Carlos, no importa cuántas pruebas hayan fehacientes de que se ha cometido un fraude y se le han robado las elecciones a Donald Trump. No importa. Les vale madres las pruebas. Todos los medios de comunicación salen como si fueran los ojos que todo lo ven y la boca que todo lo dice, y le dicen a la gente que Trump no tiene pruebas y nunca tuvo, punto. Y que Biden es el presidente electo. Y no hay quien lo discuta. Es lo mismo que pasa con el tema del holocausto. O sea, no importa cuántas pruebas tú tengas al respecto sobre la falsedad de estos impostores como Simon Wiesenthal o Elie Wiesel, que son unos mentirosos, y está probado, sobre todo Elie Wiesel, ha sido denunciado por un mismo prisionero de campo de concentración que le ha dicho que él no era Elie Wiesel, que se estaba haciendo pasar por su compañero de campo y que estaba distorsionando la historia y lucrando con el sufrimiento de la gente. No importó. Ahí tienes a Elie Wiesel, todo un multimillonario al día de hoy, que también va a ser utilizado en otras alas tácticas de la sinarquía, ¿no? Una vez que ya ha hecho su trabajo, que es la afirmación de un evento que nunca ocurrió, del asesinato de unos judíos en unas cámaras de gas que nunca existieron, porque nunca existieron. Y la gente lo está viendo y yo les digo, pero miren, ahora con el coronavirus, en pleno siglo XXI, hay un protocolo
cremar a los muertos. Rebasa la capacidad de los países y de las potencias mundiales que están tratando de ver cómo cremar a gran escala y no lo logran. Ahora, con todos los equipos más modernos y los hornos crematorios más versátiles y más grandiosos de la historia, no pueden hacer cremaciones a gran escala. Eso desmontaría de por sí el mito del holocausto, pero nadie se pone a pensar en eso. Entonces vas a ver la otra ala, ¿no? Táctica de la que vamos a hablar ahora. La más media ha logrado que la gente viva en una burbuja de estupidez, ¿no? Con aserciones lógicas de las cuales no puede salir. Entonces tú, aunque les muestres, aunque esa gente meta la mano en la llaga de Jesucristo como Santo Tomás, no va a creer, aunque lo esté viendo. Pero no lo han visto, jamás lo verán, pero sí creen en el holocuento. Y sí creen en sujetos de la calaña de Simón Wiesenthal y de Elie Wiesel. ¿No? Al final son los mismos sensores que están tras esta purga que ahora estamos sufriendo también en Internet, que no se me escapa que es por todo esto, mi estimado Carlos. Así que, bueno, eso es lo que puedo contar en pocas palabras. Para terminar, este caricaturista hizo toda una serie de mangas, las llamamos así, o una colección de cómics pornográficos, amarillistas, ¿sí? Donde están los más retorcidos sueños, ¿no? Y elucubraciones de este hebreo, ¿ah? Que, bueno, rayan en la locura, porque no solo han sido gaseados, entre comillas, los pobrecitos judíos, sino que también eran violados por las guardias bellísimas de la SS que habían en los campos de concentración, y nace una cultura de los Joy Division, una división que estaba encargada de dar a los nazis placer sexual, sadomasoquismo y todas esas, o sea, de eso son los cómics y las novelas gráficas que ha hecho este Karel Setnik en Israel, y que son el prolegómeno, el origen del mito y la farsa del Holocausto. Bueno, no sé si la gente lo sabía, nosotros lo sabemos esto también gracias al excelente trabajo del revisionista Samuel Cruz, que nos lo cuenta todo en un magnífico libro de él llamado, si no me equivoco, La historia detrás de las cortinas, El mundo detrás de las cortinas. Un libro que está empezando a emerger, sé que lo están editando. Léanlo, está todo ahí detallado con chuis y seguramente, bueno, ahí está la historia de Elie Wiesel y la historia pues de este señor, Simón Wiesenthal, que lacra de gente, terrible. Pablo, ¿alguna vez la censura tocó a iVoox, que quizás mucha gente no lo conozca, una plataforma para audio o para programas de radio por internet? ¿Cómo le está yendo con iVoox? Bueno, afortunadamente no. Y es una paradoja, no sé por qué, porque tiene mucho seguidor. No es una plataforma pues globalista. No está ampliamente difundida como las redes sociales sinárquicas, YouTube, Facebook, etc. Entonces, pese a la cantidad de seguidores que tienen, no se hace censurado, no se censura material en iVoox, y me parece extraño. Entonces, tenemos que aprovechar también este tipo de plataformas de audio, podcast, como se llaman ahora, para hacer una difusión. Es difícil, no tiene todavía la gran cantidad de gente que podrían tener las plataformas sinárquicas, pero ahí están los materiales y se mueven. Pablo, hablando un poco o mucho, todo lo que usted crea necesario, sobre un cuadro general de la situación en Bolivia.
Bueno, en Bolivia el cuadro general de la situación, afortunadamente, es exactamente igual al cuadro de la situación en el planeta. O sea, no hay ningún problema en hacer describiendo lo que sucede en Bolivia, describimos lo que está sucediendo en el planeta. En primer lugar, hemos salido igual, este 2021, afirmando, o se ha reafirmado lamentablemente, un gran fraude electoral en Bolivia. También se robaron las elecciones y todo el mundo quedó con el mal sabor de boca y ese vacío en el estómago que se siente cuando uno es traicionado. Cuando supimos que el desahuciado oficialismo, el partido de gobierno de corte izquierdista llamado Movimiento al Socialismo, que no lo quería nadie, ¿no? Ni sus militantes, ganó con casi 2/3, o sea, imagínate, superando y casi llegando al 60%. Era imposible, imposible. Pero nos tuvimos que tragar todo el fraude aquí con la mayor soberbia, impunidad, y si podemos llamar también autoritarismo. El presidente del órgano electoral se negó a hacer auditoría, se cortaron igual los conteos rápidos porque sabíamos que iba a haber fraude, se sabía, y lo cortaron, nadie se quejó. Pero lo más importante, hubo atrás toda una tramoya con la supuesta oposición para aceptar estos resultados y aceptar el fraude. O sea, lo que estamos viendo en Estados Unidos. Los jueces se han lavado las manos, ¿no? Los fiscales con las pruebas aquí en sus narices y han dejado solo a Donald Trump. No es que no haya pruebas, no las quieren ver, no las quieren admitir. Lo mismo ha pasado en Bolivia. Una vocal electoral ha denunciado que hay un servidor extranjero que está ingiriendo en el departamento de informática de la Corte. Le están haciendo ahorita juicio. Le han caído responsabilidades, nadie la apoya. Todos los políticos vendidos de la oposición, o sea, lo que sucede en Bolivia es lo que sucede en el mundo. La política en Bolivia está secuestrada, Carlos. Está secuestrada por una rosca de poder político corrupta y vendida. No importa si son de lo que sea, todos son en mayor o menor medida comunistas. Hasta la derecha es socialista. O sea, no hay fascistas en Bolivia. Fuera de nosotros, los veganistas, no hay verdadero fascismo, verdadera derecha, verdadera disidencia, no hay en Bolivia. Todos son la misma basura. Es igual que en Estados Unidos, republicanos y demócratas son lo mismo, pero nos hemos dado cuenta cómo los republicanos han traicionado a Trump. Lo dije en un noticiero de TV1, lo dije, y me insultaban los seguidores, algunos seguidores de TV1 me decían, ¿cómo vas a decir que republicanos y demócratas son lo mismo? Pero ahí está, son lo mismo. Toditos están o juegan un papel relevante en lo que es el globalismo, el nuevo orden mundial, las mismas logias masónicas, los mismos objetivos, siempre pro-sionistas, pro-sinárquicos, progresistas, abortistas, ¿sí? Las agendas de género, ambientalistas, están a la orden del día, están trabajados, reciben subsidios, dineros, recaudaciones, si es que apoyan estas políticas, estas agendas, sean republicanos o demócratas. Es lo mismo que pasa en Bolivia, mi estimado Carlos, exactamente lo mismo, es una calca Bolivia de lo que está pasando en Estados Unidos, es exactamente igual. Entonces, esa es la situación, el poder político secuestrado, la democracia muerta desde hace mucho tiempo, muerta.
La gente impotente, doblegada, dormida, desinformada, sin representación real. Nadie la representa en el poder político. O sea, el poder político es para esa rosca y sus beneficios personales. Es lo que llamamos aquí pegas, es lo que llamamos aquí influencias, lo que llamamos aquí ese tráfico indiscriminado, descarado de cargos públicos, al mejor postor. Es decir, Bolivia es eso. El mundo es eso, mi estimado Carlos. Así que, en pocas palabras, esa es la situación aquí en Bolivia, con una salvedad que tal vez marque la diferencia con Argentina o con Estados Unidos. No hay un lobby sionista operando en Bolivia. Por lo menos no al nivel como los tenemos operando en Argentina o en Estados Unidos. Y eso permite que aquí en Bolivia podamos tener mayor libertad de expresión los pocos disidentes que habemos. Podemos hablar sin tapujos. En Argentina me dicen que no puedes decir J, que ya estás con una demanda de la AMIA, ¿no? Eso me dicen. España y Argentina son los países más agobiados, y fíjese que hay algo en común, que es la hispanidad, el espíritu íbero, ario, hiperbóreo, no está demasiado lejos. Entonces es como la guerra espiritual contra los dos grandes poderes energéticos, digamos, positivos, que son España en Europa y Argentina en Sudamérica. Queremos que la cosa puede ir por ese lado. ¿A usted qué le parece? Claro, tenemos que propender a eso. Es importante, Carlos, que miremos hacia el sur, a la Argentina, como un polo de despertar muy importante. Hay fuerzas espirituales, ¿no? Hay todavía fuerzas raciales interesantes. Hay una biotipología en Argentina, un biotipo hispanoamericano, ¿sí? O italo también hispánico, que vive en Argentina y que estaría presto para un despertar. Lo estamos viendo, ¿sí? Y desde Argentina, Bolivia, que es, digamos, como el lugar desde donde nosotros podemos reflejar lo que esa realidad sin la censura y la persecución terrible que hay en Argentina. Entonces, Hispanoamérica es grande y la gente se está dando cuenta de que tenemos un potencial enorme porque somos millones que hablamos español y es una lengua extraordinaria para poder denunciar y expresar cualquier tipo de verdad. Entonces, el grado de confusión de la gente en nuestros países es tan grande que cuando les decimos la verdad es impactante. Y esa es una ventaja estratégica que tenemos que usar. Por eso tenemos que hacer una gran cadena, si se puede llamar, nacionalista, patriótica, hispanista, porque lo que nos une, nos vincula es la hispanidad. No importa cuánto la quieran atacar la hispanidad con la leyenda negra, cuánto quieran atacar la hispanidad con la propaganda retorcida del marxismo, y bueno, toda su quinta columna. Lo cierto es que la hispanidad ha demostrado ser una potencia espiritual con verdades prístinas extraordinarias, que si se empiezan a expresar en todos los países, más allá de las fronteras ficticias que dividen toda una nación hispánica, porque eso es lo que en realidad somos, deberíamos hacer una confederación ya, no pequeñas repúblicas divididas y con luchas intestinas entre todos contra todos, como siempre ha sido, sino deberíamos ser una gran confederación hispánica ya organizada para poder defendernos de los poderes globales que están haciendo bullying a grandes potencias como Estados Unidos, lo hemos visto.
Le están haciendo bullying a Donald Trump. Es pues aberrante lo que está pasando y pucha, Hispanoamérica es una potencia donde está emergiendo otra vez una conciencia de un nacionalismo espiritual. No sé cómo llamarlo, no es un nacionalismo convencional, es un nacionalismo espiritual, es un nacionalismo de valores. Estamos pudiendo comunicar eso en el español en toda Hispanoamérica. Llegamos hasta donde hayan hispanos y donde haya gente hablando en español, nos reciben casi todo el planeta. Hay hispanos en todo el planeta. O sea que podemos crear una contrarrevolución sinárquica muy grande. Y por eso la censura. ¿Por qué han censurado TLV1? Porque TLV1 era un referente para esa revolución cultural que se está buscando, ¿no? Una revolución cultural contrasinárquica. Está por darse. Por eso es la censura, estimado Carlos. No sé qué dices tú al respecto, pero creo que por ahí vamos y creo que intuimos todos que ese es el camino. Empezar a hacer una confederación, una unión, una liga patriótica, nacionalista, hispánica, ¿no? Dirigida más que hacia la búsqueda del poder político, que está secuestrado por roscas de poder, hacer una cadena de difusión y expresión de la verdad, es decir, hacer metapolítica en la medida de lo posible, poder también sostener, apoyar y ayudar a los pocos que se atrevan o tengan los medios para hacer una oposición política en la lisa de las elecciones nacionales, subnacionales, en los diferentes países de Hispanoamérica. O sea, si hay una tercera posición que está compitiendo electoralmente, es de hecho un logro. ¿Sí? Uno no se explica cómo puede ser que en Argentina, que está tan cercada, exista pues un frente patriótico que está que tiene las puertas abiertas, ¿sí? Mal que mal, para participar de justas electorales. Recordemos que se ha vencido una proscripción de décadas para que esto sea así en la Argentina. Entonces, es un mérito. Pero nosotros en Hispanoamérica tenemos que apoyar eso con una difusión a gran escala de la verdad, ¿no? El revisionismo cultural, histórico, el esclarecimiento gnóstico y político, o espiritual y político, porque también la gente está confundida, Carlos, en materia metafísica, en materia, llamémosla, esotérica. La gente está muy confundida. Entonces, tenemos que unirnos, pues, de una manera espiritual, así como de una manera tangible, material. Es decir, formando agrupaciones políticas, metapolíticas, y pues empezando a conocernos para fortalecer lo que se llama en esoterismo ese cordón dorado, esa aura, o aurea catena, como se le dice. Es un cordón dorado, ¿no? Que se sostiene por la verdad, no solo histórica, ¿no? Sino la propia verdad espiritual. La propia verdad espiritual. Bueno, vamos tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar esto que es completamente nuevo. Pablo, rondamos la hora de entrevista, la duración aproximadamente habitual de las mismas para TLV1. Yo le planteo el siguiente desafío, un comentario como disparador, quizás para una conclusión final de su parte. Ahora estamos en un momento que hace sospechar, y yo acá hay cosas que me las guardo y las vamos a hablar en off, de que en realidad, tomándome de lo que usted dice, más que nada de fortalecer un propósito, como que la cosa sería más conducente por ese lado, con una intención general de retaguardia, porque hay algo que se llama lo cíclico
y es como que lo cíclico favorece al enemigo. Lo cíclico es, por ejemplo, los procesos que tiene una ola, que no es muy inteligente, por ejemplo, enfrentarla especialmente solo cuando es muy alta y está a punto de caer, pues posiblemente nos rompa la cabeza, sino más bien un poquito armarse bien, esperar que rompa, o en todo caso juntarnos muchísimo para atravesar la ola del tamaño que fuere, que si somos una gran cantidad de gente lo vamos a poder hacer. El tema es que parece que no hubiera una masa crítica como para invadir la realidad con toda la fuerza. ¿Se entiende, no? Como que usted percibe lo que percibo yo, que en este momento el enemigo tiene lo cíclico de su lado y que conviene que la acción política sea muy cuidadosa y que quizás sea más potente el propósito, o el cordón dorado, justamente. Ir trabajando la arquémona, ir sacando la arquémona de a poco hacia afuera y construyendo una entelequia, bueno, positiva, si vale la paradoja. Pero usted percibe eso como que el enemigo tiene un ciclo a su favor que nosotros no tenemos y por lo tanto que tenemos que tener como cierta inteligencia táctica, ¿puede ser? No, vamos bien, sí, vamos bien. Es lo que en principio cabría pensar. sí, El problema de esa muy bien pensada estrategia, mm, ¿sí? Es decir, aguardemos el momento justo. Es muy interesante. mm, Mientras estamos aguardando el momento justo, hagamos masa crítica, la consigamos. La pregunta es, y el problema de esta estrategia es, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Sí? Y bueno, esa pregunta se la podemos plantear también de una manera general o de una manera también personal. Por ejemplo, un político que ya tiene sus buenos años, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le queda para poder seguir luchando? Va a tener que dejar ese legado a otra persona porque ya está cansado o ya está, claro, ¿cuánto tiempo le queda a un político que tiene, claro, que está con un pie en la tumba, digamos? La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda? Y ahora con el tema de la pandemia o plandemia, peor, porque de la noche a la mañana puede cambiar el panorama y afectar, ser uno afectado personalmente, inesperadamente, y además colectivamente también. Todo un colectivo puede ser afectado y lo estamos viendo. Ha afectado absolutamente todo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda para esperar? Entonces yo diría, para terminar, que tenemos que arriesgar. O sea que está bien esperar el kairos o la oportunidad, el momento justo, pero trabajando esa masa crítica. Pero tenemos que aprovechar también, si no nos queda mucho tiempo, toda oportunidad que se presente que amerite un riesgo, una osadía. Entonces, realmente, aunque sea peligroso, aunque de repente fallemos, no sea el kairos, pero eso no lo sabremos hasta hacerlo, ahí la paradoja. Y si asumimos el riesgo y nos arriesgamos, podemos entonces acortar los tiempos. Lo que ahora tenemos que hacer es pensar en eso. Si seguimos extendiéndonos en el tiempo, nos desgastamos. ¿Sí? Se pierde la oportunidad. Justamente la masa crítica, que ya no tiene dónde más expandirse, pero es la única que tenemos que aprovecharla, pues, para golpear al enemigo, porque si no, otra vez se va a diluir. Ahora está dilatada. Entonces hay que arriesgarse. Hay que elegir, por eso, la acción estratégica como vía. Y si tenemos que arriesgarnos para que la cosa se acelere, se apure, pues es también un mérito estratégico. No sé si he respondido, pero... Sí, sí, por supuesto. Sí, digamos, a ver, repleguémonos totalmente hasta esperar el kairos. Usted me está proponiendo una solución intermedia que es, no, a ver, tomemos cada posibilidad como un kairos
y a ver si ese Kairos nos lleva a otro Kairos mayor, y en algún momento el gran Kairos nos va a ayudar, o en todo caso vamos a actuar para aproximarlo, porque solamente con replegarnos no nos vamos a aproximar más a él, sino como que hasta quizás alarguemos la distancia. Correcto. Sí, sí. Correcto. Entonces hay que ser osados, hay que ser arriesgados, tenemos que correr riesgos, y ese es ahora la batalla. Yo creo que la gente ya está hasta aquí. Es el momento de la lucha, arriesgarse. No hay por qué seguir esperando, aguardando. ¿Qué cosa? Porque nos puede salir el tiro por la culata si seguimos aguardando. Perder la oportunidad, justamente perder el Kairos. Entonces, es un tema pero creo que es el momento en que tenemos que arriesgarnos mucho más para acelerar los tiempos, porque el tiempo se acaba. Entonces, cuanto más tiempo ganemos, mejor. Muy bien, Pablo, creemos que más que concluyente, más que sabio, es imposible condensar más en contenido hasta filosófico la manera en la que acaba de cerrar su participación. Bueno, le agradecemos nuevamente que haya participado en esta entrevista para TLB1, Carlos Guillermo Senra aquí desde España, Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega desde Bolivia, y será hasta el próximo encuentro con todos ustedes. Hasta la próxima.